siglo XVI, la ciencia dio un giro fundamental, pasando de contemplativa a práctica. En ese camino se alía cada vez más íntimamente a la técnica, al punto que ya no conocemos el límite entre ambas y denominamos al saber riguroso que interviene sobre el mundo y el hombre hoy tecnología. Por otro lado, estamos en un momento histórico en que la biología ha asumido un papel fundamental entre las ciencias que acompañan y guían a la técnica, convirtiendo los saberes en todos los órdenes de conocimiento en saberes vivos, es decir, por estar unidos a la biología. También la tecnología ha asumido esa variante con mucha intensidad, al punto que hoy lo que más nos llama a reflexión, lo que hoy vamos a tratar de dilucidar en esta mesa, es algo que tiene que ver con la biotecnología. Lo que nos sorprende por momento, inquieta por otros, maravilla muchas veces, asusta a muchas otras, es la intervención de la biotecnología sobre la vida en general y sobre la vida del hombre en particular. La biotecnología, que hereda el carácter práctico de la ciencia, pretende sin duda intervenir sobre la vida con un propósito protector de la misma, cuando busca ser sanadora, reparadora de daños. Sin embargo, es muy fácil correrse de esa vocación, protectora y sanadora, reparadora de daños, a la que parece inspirarla en los tiempos actuales, la de transformar. Según esta vocación, la biotecnología debe intervenir para evitar errores, deficiencias, fallas, es decir, todo lo que impida algo al ser humano. La biotecnología ha asumido el rol de superadora de todos los límites que la naturaleza impone a la vida. Mientras se mantuvo en su rol reparador, el ser humano en toda vida mantenía su condición definida, dependiente, débil, sujeta a los miles de avatares que la ponen en riesgo permanentemente. Hoy parece ser que la biotecnología pretende superar esos límites, reemplazando la condición humana actual por otra creada a voluntad del humano. La bioética ha asumido desde su origen diferentes desafíos que tienen que ver fundamentalmente con el respeto a la dignidad humana. Por ello, frente al avance transformador de la biotecnología, se pregunta por el sentido moral del tratamiento de los seres humanos, de la vida en general, con criterios productivos. Ya que este problema se viene generando con el avance de la biotecnología hacia la producción de otro ser humano, desde supuestos mecanicistas que simplifican la vida. Reflexionar sobre todo esto resulta indispensable para todo aquel que pretenda hacer ciencia en la actualidad, sobre todo que, convertida en tecnociencia, en biotecnología, interviene sobre la vida. Esto es lo que ha movido a la Fundación Roca a hacer este tipo de encuentros con expertos de alto nivel, militantes de la bioética y de la defensa de los derechos humanos. Bien, vamos a hacer alguna pregunta como para que, por ejemplo, el doctor Cornejo, que fue ganador del Premio de Bioética de la Fundación Roca en 2014, con un trabajo titulado La bioética en la formación del ingeniero, nos cuente de ese curso que se ha desarrollado en la Facultad de Ingeniería sobre formación continua, titulado Bioética e Ingeniería. Según tengo entendido, forma parte de un proyecto de investigación sobre la bioética en la formación del ingeniero, algo bastante interesante, por cierto, ya que no es fácil asociar la bioética a la ingeniería. Entonces quisiera que nos contara un poco cuáles son las problemáticas que se abordan en el curso, así como los resultados del mismo, es decir, la reacción de los ingenieros a la hora de asociar cuestiones éticas con cuestiones de ingeniería. Bueno, muchas gracias. Como te había comentado hace unos momentos,
Nosotros en la Facultad de Ingeniería llegamos a la cuestión de la bioética a partir del tema de las radiaciones, esencialmente a partir del empleo de las radiaciones ionizantes en medicina. Por ejemplo, a partir del empleo de los rayos X en diagnóstico médico, en radioterapia, a partir del empleo de la radiación gamma en medicina nuclear, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que además del interés estrictamente físico o estrictamente ingenieril de diseño de los aparatos, obviamente existía el interés estrictamente médico. Esa problemática conducía a cuestiones de tipo bioético muy importante. Como te comentaba hace un rato, un ejemplo concreto, en el campo de las mamografías, ¿en qué momento es realmente útil realizar una mamografía para una mujer? O sea, ¿en qué momento la cuestión riesgo-beneficio se vuelca hacia el lado del beneficio y es realmente útil aplicar la mamografía? Otro tipo de cuestión bioética que surge, por ejemplo, en el campo de la radioterapia, me enteraba hace poco tiempo, hay algo llamado la irradiación craneal profiláctica, que se le practica a las personas que fueron tratadas por un tipo particular de cáncer de pulmón, cáncer microcítico de pulmón, como precaución ante la posible formación de metástasis cerebrales. Entonces se les hace una irradiación sobre todo el cráneo. Entre los efectos secundarios de dicha irradiación figura la bradipsiquia, que es un deterioro cognitivo a nivel cerebral importante. Bueno, ¿corresponde realizar esa irradiación de tipo profiláctico existiendo ese riesgo secundario? ¿No corresponde? Es un problema bioético muy importante, que no forma solo parte del campo de la medicina, sino también de la física y de la ingeniería, porque el ingeniero diseña el aparato que después emite las radiaciones y el físico interpreta cómo esas radiaciones interactúan con la materia. A partir de toda esa problemática nos surgió el interés por plantear cuestiones bioéticas a nivel de los ingenieros. Lo primero que hicimos entonces fue plantear un proyecto UASIT. Esta es la segunda parte de ese proyecto, estaríamos en el 5º año del proyecto, en el cual hicimos distintos tipos de investigaciones a nivel de cuestiones que vinculan ingeniería o física con bioética. Y el año pasado, en el segundo cuatrimestre, llevamos adelante el curso de bioética para ingenieros. Podemos marcar las luces y las sombras del curso. Primero las sombras, que tuvo realmente poca matrícula. El curso era un curso de formación continua, con lo cual podían asistir ingenieros, estudiantes de ingeniería, docentes de la facultad. En total habrán cumplido el curso completo unas 6 personas, que realmente, comparada con la población que tiene la Facultad de Ingeniería, es una matrícula muy reducida. Y a nivel de la facultad, verdaderamente no estoy muy seguro que haya producido un impacto significativo. Sí fue significativo para las personas que lo dimos el curso y para las personas que cursaron, porque nos permitió ver problemáticas que habitualmente no tratábamos. ¿Qué temas tratábamos en el curso? Lo que te contaba recién sobre la cuestión de bioética y radiaciones. Nos pareció muy importante cuestiones bioéticas asociadas a la determinación del momento de la muerte. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, el tema de pasar de la muerte cardiorrespiratoria a la muerte cerebral es una cuestión en gran medida de desarrollos tecnológicos, del desarrollo de aparatos que permiten medir las ondas cerebrales. Incluso si uno ve la estructura de las ondas cerebrales, hay un nuevo tipo de onda cerebral descubierto hace relativamente poco tiempo, que son las ondas cerebrales gamma, que se conoce su existencia a partir del desarrollo de encefalógrafos digitales, que es un desarrollo de ingeniería. Entonces vimos que esos desarrollos tecnológicos, hechos por ingenieros principalmente, por ingenieros electrónicos sobre todo, tenían mucha influencia en la evaluación de problemáticas bioéticas.
Con respecto a la determinación del momento de la muerte, fue muy dificultoso que algunas personas aceptaran estudiar ese tema, en el sentido de que hubo como un cierto rechazo a cómo llegamos a este tema. Claro. Que por ahí alguien de psicología podría analizar cuál fue la causa de ese rechazo. Y bueno, todavía es un tema en el cual hicimos algunas encuestas a médicos y a ingenieros, pero lo tenemos en ese lugar. Y lo que estábamos tratando ahora es de ver un poco la bioética de las radiaciones no ionizantes, que son justamente las radiaciones con las cuales trabajan los teléfonos celulares, que presentan problemas de tipo biológico, problemas de tipo psicológico, problemas de tipo sociológico, y para poder dar algún tipo de respuesta a esos problemas hace falta conocer la física de ese tipo de radiaciones y cómo funciona un teléfono celular. Así que bueno, toda esa problemática nos llevó a ver que la física y la ingeniería tienen mucho que ver y están muy vinculadas con cuestiones bioéticas. Bien. ¿Usted diría que la tecnología así desarrollada tiene que tener en cuenta la cuestión del cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo que planteaba en su trabajo. Sí, sin duda la tecnología tiene que tomar en cuenta pensar el cuerpo humano, valga la redundancia, como un cuerpo, en el sentido de pensarlo como una unidad. O sea, el cuerpo humano no es solamente un montón de células puestas al azar en distintas partes, sino que sí, es un montón de células, pero que conforman una unidad. Por ejemplo, una de las características de la tecnología contemporánea que nosotros advertimos es el hecho de fragmentar el cuerpo. ¿De dónde surgió ese concepto de fragmentar el cuerpo? Nos vino a la mente cuando a veces van a operar a una persona y dicen, voy a operar un pulmón. O bien, alguien que tiene un problema con una pierna, hoy tengo una pierna derecha. Cuando en realidad no tiene ni un pulmón ni una pierna derecha, tiene una persona con la cual tratar, que es un conjunto, es un todo, no es un pulmón por un lado o una pierna derecha por el otro. Entonces, determinado uso de la tecnología tiene como consecuencia fragmentar el cuerpo en lugar de verlo como una unidad. Un ejemplo concreto, las tecnologías médicas de tipo digital. Lo que se dice es que conducen a la fragmentación infinita del cuerpo. Por ejemplo, cuando se realiza una tomografía computada, que es una imagen sumamente útil y nadie está en contra, pero para nada, de las tomografías computadas que han salvado infinitas vidas. El cuerpo se digitaliza en una infinidad de bytes, ¿sí? Por consiguiente, ese cuerpo que era uno se dividió en millones de bytes. Después se reconstruye. Al reconstruirlo no es exactamente el mismo cuerpo que se tenía antes. Entonces, pero en absoluto querer disminuir la utilidad y el valor de la tomografía computada, porque en absoluto. Lo que uno no tiene que perder de vista es que siempre se trata de un cuerpo, o sea, de un cuerpo entero. Quizás el doctor puede decirlo mucho mejor que yo, pero hasta donde tengo entendido, los pacientes oncológicos tienen como sueños o sensaciones de que el cuerpo no les es propio. No sé si lo digo correctamente o... En realidad eso puede ocurrir no solamente en los pacientes oncológicos. Ajá. El imaginario de un ser humano, yo prefiero hablar de ser humano más que de cuerpo. Bueno, podríamos tener el ser humano tiene ideaciones de todo tipo, motivadas por su funcionamiento, sobre todo neurológico, psicológico y demás, sobre el cual influyen muchas de las tecnologías que se aplican en medicina para curar enfermedades o para diagnosticar problemas. Desde que imagina que tiene una pierna cuando está en realidad amputado, hasta imágenes sobre todo cercanas a la muerte, digamos, o de haber estado en la muerte y volver a la vida. Esas cosas están muy comprobadas. Ahora, la fragmentación, lamentablemente, es parte
de la manera como uno investiga. Claro. Y eso vos lo ponés en el ejemplo de la tomografía computada, uno lo podría poner, hay infinitos ejemplos de diagnósticos que en mi especialidad, que es la genética, yo analizo un gen, Claro. por ejemplo, con una mutación en un gen, pero obviamente jamás podría ni debería perder de vista o de tener en cuenta que estamos frente a un ser humano con decenas de miles de genes que interactúan entre sí, etcétera, etcétera, y así ad infinitum en toda la complejidad de lo que es un ser humano. Claro. A mí personalmente no me preocupa mucho el que a la hora de investigar cosas puntuales uno tenga que necesariamente Por supuesto. fragmentar eso para entenderlo mejor, pero obviamente esto requiere un esfuerzo primero de no perder de vista que estamos frente a un ser humano, Claro. que con toda la complejidad de un ser humano, y segundo, si estamos investigando algo puntual, poner eso en el contexto general de lo que es el ser humano. Claro. Bueno, cerrando ya desde el punto de vista de la ingeniería, entonces uno quisiera que un ingeniero tomara en cuenta eso. Cuando diseña una pierna ortopédica, por ejemplo, esa pierna ortopédica va a ser usada por un ser humano, ¿sí? Con todo el conjunto y la complejidad de un ser humano. Claro. Sí, sí, me gustaría, digamos, contribuir a esta reflexión un poco pensando que esas representaciones que tenemos del cuerpo no son individuales, sino que están construidas culturalmente. Sí, esa representación, cada cultura, cada momento histórico produce sus representaciones del cuerpo, así como sus modos de comprensión de la vida, y de ahí se derivan justamente las prácticas, las formas de conocimiento y los dispositivos de control de esas representaciones, de esos cuerpos, de esos sujetos, de esos seres humanos. Creo que ese es un punto muy importante. Y quizás a mí lo que más fuertemente me interpela de estas posibilidades que desarrolla la biotecnología es justamente sus efectos sobre la subjetividad y sobre las formas de control de lo viviente, es decir, cómo eso se expresa como biopoder. Porque si la pregunta es si reparar o transformar, la verdad que no hay un límite claro entre reparar y transformar. Porque justamente dentro de ese dispositivo de comprensión que se elabora acerca del cuerpo, cómo se interpreta ese cuerpo, bueno, si lo que nosotros tenemos como meta es la infinita perfectibilidad técnica del cuerpo, del ser humano, la distinción entre reparar y transformar se pierde, porque de hecho la posibilidad de reparar está, pero esa posibilidad de reparar está íntimamente unida, está sostenida incluso por la idea de que se puede transformar. Eso es muy fuerte como imaginario, porque nosotros podemos pensar en lo que puede hacer la física, lo que puede hacer la biología, lo que puede hacer la medicina, pero eso nunca puede separarse, y creo que lo decía Víctor también recién, nunca puede separarse de cuáles son las condiciones sociopolíticas en las que esas técnicas entran y esos conocimientos entran en juego. En sociedades profundamente desiguales, el poder que alcanzan estas tecnologías tiene que estar mirado desde ese lugar, ¿no? Desde esas profundas desigualdades existentes. Así como realmente para mí, y lo quiero decir, es un honor estar sentada al lado de Víctor, que justamente ha permitido, ha colaborado en la búsqueda y en el encuentro de esos nietos que tanto anhelamos. También podemos decir que esos mismos dispositivos de conocimiento pueden tener efectos totalmente indeseables, ¿no? Bueno, Bueno,
No sé si estamos dialogando. Sí, me parece perfecto. Nos cargaste el ruedo. Esto es lo que va generando, el tema generando así. las ideas. Yo soy de los que piensa que obviamente la tecnología o la tecnociencia, como algunos la llaman, esta cuestión de que lo científico y lo tecnológico está tan fusionado que hoy hablamos de tecnociencia. Pero digo, nunca puede ser neutra, porque es una actividad humana, ninguna actividad humana es neutra. Está teñida de valores que a su vez están condicionados por el contexto social, político, histórico. Los valores del comienzo del siglo XXI no son los mismos de los del siglo XX, del siglo XIX, lo que fuera. Las cosas van cambiando. Aparte cambian en la misma época de acuerdo a las condiciones sociales de distintos pueblos, de distintas poblaciones, de distintas culturas. Así que por eso siempre yo pienso que uno, digamos, que cultiva un poco la bioética, dice, bueno, lo primero, yo siempre me acuerdo de esta cuestión hipocrática, ¿no? Lo primero es no hacer daño. Entonces, y el problema es que todas las intervenciones tecnológicas, todas ellas, tienen riesgo de daño. No existe la tecnología que esté libre del riesgo de un daño. Entonces, como hemos mencionado, el tema de las radiaciones, o por ejemplo, con el ejemplo de la mamografía, obviamente esta cuestión, si uno toma el tema de la mamografía, por supuesto, está muy discutido porque la tecnología no es perfecta, porque los riesgos de las personas sujetas a la mamografía tampoco son equiparables, la edad es fundamental, entonces están los criterios por edad, por criterios por dosis, etcétera, etcétera. Entonces, y estas cosas son cambiantes. Y además hay que tener en cuenta todos los intereses que están detrás, que no son científicos, que no son tecnológicos. O sea, por cada año que uno reduzca la barrera para indicar una mamografía a una mujer, son millones y millones y millones de más mujeres o menos mujeres que entran dentro de esas indicaciones, y son millones y millones de dólares más o menos que se ganan o que se pierden. Y así de seguido con todas las tecnologías médicas, las definiciones de enfermedades, las indicaciones para determinadas terapéuticas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno entonces cae en la cuenta de que toda actividad humana está sujeta a los valores bioéticos. Uno realmente quiere que las intervenciones de todo tipo, médicas o de otro tipo, tengan el más mínimo riesgo posible. Eso quiere decir que uno tiene que poder medir los riesgos, y compararlos y cotejarlos, etc. Entonces, esto nos lleva, por un lado, a tener cierta, no desconfianza, pero cierto escepticismo con respecto a que la solución a todo va a ser tecnológica. Yo pienso que ese es uno de los principales errores que uno pudiera caer. Y sobre todo, como médico, a mí lo que más me preocupa es lo que uno hace con las personas que son sanas. Porque en cuanto a un montón de cosas, los médicos hacemos un montón de cosas, la cuestión es que a problemáticas que supuestamente nos vienen a consultar personas sanas, porque por tal o cual razón, o por preocupaciones con respecto al futuro o al pasado, o con respecto a familiares, y yo creo que justamente como la tecnología no es perfecta, ni nunca va a ser perfecta, hay que tener mucho cuidado de entrometerse en gente que no está padeciendo una dolencia cualquiera. La predicción sobre el futuro que tendemos a hacer los médicos es totalmente imperfecta. Y aparte, todavía no hay una manera, nadie tiene la bola de cristal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se interpretan a futuro. Y lo digo además desde el punto de vista de la genética, porque yo trabajo en eso. Hoy en día está muy en boga, nosotros vamos a analizar los genes y vamos a ver el futuro de las personas con respecto a montones de cuestiones. Y bueno, la novedad, que no debiera ser novedad, es que los genes no son todopoderosos. Los genes no tienen vida propia, los genes interactúan con otros genes, con el medio y sobre todo con el medio ambiente. Entonces, como el medio ambiente es cambiante a lo largo de la vida, nunca una característica genética puede ser predictora de lo que le va a suceder a ese individuo, porque no sabemos
en qué medio va a estar viviendo, sometido a qué influencias, y además la ciencia lamentablemente está mucho más focalizada en lo tecnológico y en el presente que en el medio ambiente que nos circunda. Porque claro, el medio ambiente que nos circunda está teñido, como decía Patricia, de factores políticos, sociales, etcétera, que son los que determinan nuestra posibilidad de vivir en felicidad y bienestar. Entonces, el cáncer, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Nosotros, para el cáncer, estamos saturados de lo molecular, de los genes que predisponen al cáncer, de los genes que nos protegen sobre el cáncer, etcétera, etcétera, pero nadie agarra el toro por las astas y dice, bueno, caramba, pero el cáncer está producido por el medio ambiente, por los tóxicos que nos afectan. ¿Y por qué? Porque hablar de eso implica meterse con las estructuras sociales, políticas y económicas, que obviamente sabemos que desde la bioética no las vamos a cambiar. Entonces, la realidad creo que es muy compleja, pero yo felicito, con esto termino, digamos, en que todas las disciplinas entiendan de que la bioética es universal no solo en la especie humana, sino universal en todas las actividades humanas. No hay actividad humana que no esté teñida de valores y por lo tanto pasible de ser analizada desde el punto de vista bioético. Sí. Y que esos valores estén en disputa. Lo que pasa, quiero hacer solamente una referencia a la relación que estamos pensando entre ciencia y técnica, ¿no? Que hablamos de tecnociencia y demás. Yo no sé si es muy feliz esa expresión, porque creo que lo que vamos, como si estuvieran fusionadas, porque lo que creo que vamos advirtiendo es un dominio de la técnica sobre la ciencia, en el sentido de la ciencia como capacidad de reflexionar sobre aquello que sin embargo sabemos hacer. Es decir, lo dominante parece ser es el know-how, el saber hacer, y eso disminuye o por lo menos obtura nuestra capacidad de reflexionar sobre eso que sin embargo sabemos hacer muy bien. Entonces creo que ese es el mayor, ya lo advertía Ana hace 50 años, que ese era el mayor peligro de nuestro tiempo, quedar bajo el dominio de un modo de saber hacer, y ese es el dominio de la tecnología. Por eso es tan importante incluir este tipo de reflexión. Y la otra cuestión que me interesa subrayar es que yo creo que todas estas cuestiones que tienen que ver con la biotecnología, con cómo estamos pensando el cuerpo, la enfermedad y demás, no pueden separarse de cómo hoy estamos pensando las cuestiones relacionadas con la subjetividad y las formas de producción actual de la subjetividad. Porque hoy asistimos a una discusión que yo no quiero pasar por alto acá, aunque parezca a lo mejor que no es de lo más pertinente, pero justamente estamos pasando por una discusión acerca de la cual está en juego la condición de libertad, de responsabilidad, de capacidad de reflexión de lo humano, ¿no? En el sentido de, bueno, hay una subjetividad capturada que responde políticamente a esa captura. Y yo creo que ese es un peligro, y que parte del determinismo que podemos leer en otras disciplinas, hoy lo empezamos a ver en la ciencia política, en las ciencias sociales, y no es casual, porque la ciencia política, las ciencias sociales, se han retroalimentado con las ciencias biológicas y con la medicina. Entonces hay que estar como muy atentos, y es una pregunta fundamental, así como señalaba recién el doctor Pichazade que la creencia, porque es una creencia en un determinismo biológico, es muy peligrosa. Traspasar esa creencia al determinismo de la subjetividad y a la cancelación de la libertad humana es altamente peligrosa, y buena parte de ese discurso se alimenta en una muy mala lectura y en una muy mala interpretación de todos estos conocimientos que nos trae, no sé, la biología molecular, el desarrollo de la ingeniería genética y demás. Respecto a eso, un comentario. Es interesante lo que vos planteás,
porque justamente la física de hoy no es determinista. Entonces, en realidad, si se intenta copiar, entre comillas, una ciencia dura, digamos, determinista, se está copiando la física del siglo XVIII y XIX. Pero la física a partir del siglo XX dejó de ser determinista y tiene otras características distintas. Respecto del vocablo tecnociencia, en realidad el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico son dos formas de conocimiento distintas, que tienen sus características propias, ambas válidas. Se habla hoy de la tecnociencia porque en general es muy difícil separar cualquier hallazgo científico de un desarrollo tecnológico. Y es muy difícil decir cuál vino primero. Quizás en otros tiempos podríamos decir, primero hay un desarrollo científico y después se aplica. Hoy no se puede decir justamente eso. por el carácter dominante y por la dinámica que imprime el desarrollo tecnológico a la producción de conocimiento. Claro. O sea, como si tuviera un movimiento autónomo. Ese es el punto y me parece que ahí tenemos un tema para revisar. Sin duda, y justamente allí influye mucho la cuestión sociopolítico-económica, porque el desarrollo tecnológico está en función de eso.